periodismo investigativo. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para quienes nos escuchen hasta hora de la mañana. Bueno, el país está ante una nueva desgracia, y es que parece que se traficaba con los certificados de vacunación para traer ganado enfermo de aftos al país, lo que eso significa para Colombia, doctor Laforí. Bueno, ya el país estaba advertido, ¿no? Usted recordará cómo ha sido todo este proceso desde hace más de 2 años, cuando el señor Iragorri se le ocurrió como gran idea quitarle no solamente la vacunación a Fedegan, sino al mismo tiempo el Fondo Nacional del Ganado, que tiene una serie de episodios, doctor Fernando, que a esta hora del partido deberíamos de recoger, ¿no? Porque evidentemente no solamente actuaron de mala fe con el tema del fondo que finalmente hace pocos días, un fondo de creación legal, que este superintendente de sociedades se le dio por liquidar, cuando en el fondo gozaba de magnífica salud, tan magnífica salud, es que 2 años después de haber iniciado el proceso de liquidación, después de haber pagado la totalidad de sus obligaciones, después de haber liquidado innecesaria e injustamente a un personal técnico altamente capacitado, que fue el que hizo durante 20 años la vacunación contra la fiebre aftosa y que le permitió al país liberar de ese flagelo a la población bovina, pues terminó dejándole al gobierno, es decir, al Ministerio de Agricultura, y esperemos que vuelva otra vez al fondo, más de 90.000 millones de pesos, que fue el neto final que arrojó el fondo. No olvidemos que antes de eso, Friogan, que fue el motivo por el cual ellos intervinieron con argumentos absolutamente falsos, pues goza de plena salud. Hoy en día está funcionando perfectamente. Y el sector ganadero pues terminó teniendo un impacto muy económico muy fuerte por la pérdida de sus plantas de sacrificio. Pero volvamos a la vacunación. Claro, el doctor Juan Camilo Restrepo, porque no hay que culpar a Iragorri, hay que culpar a Juan Camilo, porque Juan Camilo fue el que empezó el desmonte. Lo primero que hizo fue quitarnos el manejo de las guías de movilización que durante los últimos 4 o 5 años la manejaba Fedegan de manera impecable, en línea y en tiempo real. Usted sacaba una guía desde un comité ganadero, y esa guía, que era una guía electrónica, le permitía verificar en cualquier lugar del país. Si el ganado, vaya usted, salía de Maicao, por decirlo de alguna forma, una finca pues de la frontera, e iba para Ipiales, la policía, cualquier autoridad, a través de cualquier sistema en línea, podía verificar si era el camión, si correspondían las placas, si la cédula y el pase de conducir del conductor era el mismo, si el número de animales era el que correspondía, si la marca era la que correspondía, en fin, una cantidad de elementos que hacían poco vulnerable el sistema. Infortunadamente, la primera decisión que tomó este gran prócer de la patria, el doctor Juan Camilo Restrepo, fue quitarle el manejo de las guías, y posteriormente hizo una cosa aún más grave. Toda la trazabilidad del ganado que se había hecho con gran esfuerzo en la frontera para poder identificar si el ganado que estaba allí era el ganado que había nacido y se había criado en esa zona, o había sido traído de alguna otra parte, pero tenía unas guías de movilización que permitían esa rastreabilidad, pues terminó también entregándose a la LICA. Y el ICA lo que hizo desde el primer momento fue lo que hacía siempre, cobrar un peaje, y en este caso pues con el tema de Venezuela, que se volvió una tragedia nacional, pues facilitar y habilitar grandes flujos
de contrabando de ganado de Venezuela, un país aftoso, a Colombia, con las consecuencias que ya conoció el país. Aquí hubo aftosa hasta en Cundinamarca. Y Dios quiera que no se vuelva a presentar un foco en este gobierno, porque nos va a pasar lo de Macri. En vez de culpar al gobierno pasado, van a culpar a este gobierno precisamente por el manejo que se le está dando al tema de la aftosa. Así es la vida. Por eso esperemos pues que las cosas vuelvan otra vez a donde estuvieron siempre, bien cuidadas, para el bien de la ganadería colombiana y por supuesto para que todos estos instrumentos que habían sido tercerizados pues estén ejecutándose de manera correcta y evitando todos estos espacios de corrupción y de vagabundería como lo estamos viendo en el día de hoy. Doctor Laforí, pero entonces hasta ahora lo que hay es una alarma producida por hechos concretos de corrupción, pero no tenemos brotes de aftosa que hayan sido detectados en ningún lugar del país todavía. Todavía no, gracias a Dios todavía no, pero claro, cuando usted introduce ganado de Venezuela, pues a la final lo que está es generando unas condiciones que pueden ser críticas, porque solo en la medida en que las vacunaciones se hagan muy rigurosamente, es posible que uno evite la circulación viral, porque una población que está protegida, yo lo expliqué cuando se presentaban las brotes de aftosa, si usted tiene un niño con sarampión y se lo lleva a la casa vecina donde hay otros niños, si están vacunados no se les pega, si no están vacunados se les pega, exactamente ese es el efecto. Bueno, de manera que estamos esperando a ver si tenemos vacunación suficiente para impedir que lo que llegó de aftosa de Venezuela, que llegó, ese es el hecho, contagie o no contagie al hato ganadero colombiano. En eso estamos. Así es, en eso estamos, así de sencillo. Ese es el punto obligado de este tema. Porque una vez que la epidemia se riega, eso es imposible controlarla. Solo se controla con vacunación adecuada. Así es, y que haya animales que tengan una muy buena protección viral para evitar que circule el virus. Eso ya está inventado desde cuando las vacunas surgieron a propósito de la viruela. Yo creo que creo que la primera vez que el ser humano logró controlar una enfermedad de transmisión por contacto, y yo no sé si usted recordará la historia en Inglaterra, ¿no?, que fue la primera vez pues que empezaron a identificar el por qué a ciertas personas pues no se le pegaba la enfermedad. Bueno, esta es la historia pues de un desarrollo científico importantísimo, pero el país, lo que tenemos en resumen es que estamos ante un peligro atroz, donde eso se difunda pues el daño para el hato ganadero colombiano y para las exportaciones eventuales que el país pueda hacer al exterior, es un daño irreversible. Le voy a dar un dato, doctor Fernando. La última vez que yo intenté sentarme con estos señores del ICA, hace como 8 meses, para poder revisar el tema de las vacunaciones. Nosotros en Colombia vacunamos 22,5, 23 millones. Y ellos un día salieron con un dato de 26 millones. Y yo les dije, venga, ¿a qué une dos? O ustedes están vacunando una cantidad de ganado que ha venido de Venezuela, es decir, de Venezuela entraron 2 o 3 millones de cabezas de ganado, lo cual es un dato absolutamente sorprendente y me parece pues exagerado. O ustedes están falseando la vacunación. Entrégueme la información ato a ato, que como nosotros tenemos esa información georreferenciada de cerca de 478,000 fincas, pues una a una las rechequeamos y miramos pues si hay incrementos súbitos
de determinados actos y verificamos dónde están y allí pues eventualmente generamos las alarmas correspondientes. Nunca entregaron la información. Vaya usted a saber de qué manera se viene desarrollando ese tipo de actividad. Bueno, Dios nos tenga de su mano. Esto es, yo recuerdo pues lo que me decía un gran científico, pariente político mío muy venerado, nos decía: el que traiga lactosa a Colombia merece ser quemado en la plaza pública, porque de esa manera es la gravedad, o hasta allá llega la gravedad de una epidemia de estas propagada por todo el país. ¿Sabe cuánto se gastó el país? ¿Sabe cuánto se gastó el país a través del Fondo Nacional del Ganado para erradicar la aftosa? Sí. Más de 820.000 millones de pesos de plata a los ganaderos. Claro, se gastaron los ganaderos para protegerse y entonces ahora los pone en peligro vendiendo certificados falsos a ganado que viene de Venezuela. Dios nos tenga de su mano. Doctor José Félix Laforí, muchas gracias por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo, y el país queda en vilo, con el alma en vilo, esperando que no se propague la aftosa por el territorio nacional, porque que llegó, llegó. La dejaron traer funcionarios corruptos del ICA que vendieron certificados a ganado aftoso procedente de Venezuela. Doctor José Félix Laforí, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A ustedes muy buen día.